Un hombre carga sobre sus hombros el peso de promesas que no puede cumplir. Una mujer busca algo que el dinero nunca ha comprado. Entre ellos, una niña que aprende demasiado pronto lo que significa tener esperanza. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. Los pasos de Víctor resonaban pesados en el suelo de cerámica gastada de la casa de empeños. Sus manos sudaban mientras sostenía la pequeña caja de terciopelo azul marino, ya descolorida por el tiempo. Desde fuera, a través del escaparate polvoriento, Ana permanecía de pie con los ojos fijos en el suelo. Solo tenía 7 años, pero ya había desarrollado esa sabiduría precoz de los niños que crecen demasiado rápido. Sabía exactamente lo que su padre estaba haciendo allí dentro, y la comprensión dolía más que presenciar el acto en sí. El hombre detrás del mostrador, un señor de mediana edad con gafas gruesas y expresión aburrida, tomó la alianza de oro y la examinó con una lupa. Víctor sintió cada segundo de aquel silencio como una cuchilla. Aquel anillo representaba una época en la que aún creía que las cosas podrían salir bien, una época en la que Rosa todavía estaba a su lado, antes de que el peso de la pobreza constante, de las facturas que se acumulaban y del miedo por la salud de su hija la hicieran marcharse. 300, dijo el hombre sin mirar a Víctor, colocando la alianza sobre el mostrador con indiferencia. Víctor sintió un nudo en la garganta. 300 euros, el símbolo de años de amor, de promesas hechas bajo un cielo de esperanza, valía menos que el alquiler atrasado, menos que las consultas médicas de Ana, menos que la dignidad que intentaba desesperadamente mantener. «Está bien», murmuró, su voz casi inaudible. El dinero cambió de manos al igual que la alianza. Cuando Víctor salió de la tienda, Ana estaba exactamente donde él la había dejado, con su mochila gastada en la espalda y los zapatos que claramente le apretaban, pero ella nunca se quejaba. Miró a su padre y no dijo nada. No hacía falta. El vacío en sus manos lo decía todo. «Vamos a casa», dijo Víctor, intentando sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. Mientras caminaban por las calles concurridas de Madrid, pasando por tiendas a las que no podían entrar, y restaurantes cuyos aromas eran solo una tortura, Víctor pensaba en cómo había llegado hasta allí. Ingeniero civil de formación, había perdido el empleo durante una crisis económica 3 años antes. Desde entonces, era una sucesión interminable de entrevistas fallidas, siempre la misma excusa. No tenía raíces locales, había lagunas en el currículum, estaba sobrecualificado o subcualificado, siempre algún motivo para la negativa. Los trabajos esporádicos que conseguía apenas pagaban lo básico. Arreglaba cosas para vecinos, cargaba cajas en mercados, cualquier cosa que no exigiera un contrato formal o un comprobante de domicilio fijo. Pero nada era suficiente. Nunca era suficiente. Ana había nacido con Minimisymp, una válvula cardíaca defectuosa. No era algo que pusiera su vida en riesgo inmediato, pero necesitaba seguimiento constante, medicación cara y la posibilidad siempre presente de una cirugía en el futuro. Cuando Rosa se quedó embarazada, estaban bien. Víctor tenía un buen empleo, planes, sueños. Pero la enfermedad de Ana coincidió con su colapso financiero, y Rosa no pudo soportarlo. No había otro hombre, ningún escándalo. Solo el agotamiento de despertarse todos los días, sin saber si habría comida suficiente o si su hija tendría los medicamentos necesarios. Ella te abandonó porque era débil, decían algunos. Pero Víctor sabía que no era tan simple. Rosa no era débil, simplemente había llegado a su límite, y no todos tienen el mismo límite. Él no la odiaba por eso. No tenía energía para odiar a nadie. Toda su energía se canalizaba para asegurar que Ana tuviera una infancia, aunque fuera una infancia hecha de sobras. En el minúsculo apartamento donde vivían, con paredes lo suficientemente finas como para oír las peleas de los vecinos y un baño que goteaba constantemente, Ana guardaba sus tesoros. No tenía juguetes nuevos, solo algunos donados por una iglesia local, pero tenía una cajita especial, forrada con
Tela roja que ella misma había pegado con cuidado infantil. Era allí donde estaba la foto de cuando aún eran 3. Víctor, Rosa y Ana bebé. Y era allí donde debería haber estado la alianza. «Papá», dijo Ana aquella noche, mientras comían pasta con salsa de tomate por 4ª vez en la semana, la señorita de la escuela preguntó si iba a la excursión. Víctor dejó de masticar. Sabía de esa excursión. 50 euros. Podrían ser 50.000. Dije que no quería ir. Continuó Ana rápidamente viendo la expresión de su padre. Dije que no me gustan los zoológicos. «Ana, es verdad, papá. No me gustan de verdad. Los animales están encerrados, es triste». Víctor dejó el tenedor sobre el plato. Aquella niña, su pequeña Ana, estaba mintiendo para protegerlo. 7 años y ya había aprendido a moldar sus deseos para encajar en su ajustado presupuesto. Eso le rompía el corazón de formas que ni siquiera podía nombrar. «Un día», dijo él, y odió cómo aquellas palabras sonaban vacías. «Un día haremos un viaje de verdad, no una excursión escolar, un viaje solo nuestro». Ana sonrió, pero era la sonrisa de quien aprende a agradecer promesas que quizás nunca se cumplan. Mientras tanto, al otro lado de la capital, en un ático con vista panorámica a la ciudad iluminada, Olivia Alianza estaba sola, siempre sola, incluso cuando rodeada de gente. A los 31 años, había heredado una fortuna considerable cuando sus padres fallecieron en un accidente años atrás. Empresarios exitosos habían construido un imperio en el sector inmobiliario. Y ahora, todo eso era suyo. El dinero debería haber resuelto todos los problemas. Debería haber traído alegría, libertad, posibilidades infinitas. En cambio, trajo una soledad sofisticada. La gente a su alrededor tenía 2 modos: adulación nauseabunda o juicio velado. Nadie la veía como Olivia. Veían solo a la heredera de los Alianza, el apellido que venía con expectativas y envidia a partes iguales. Cansada de ser un nombre y no una persona, Olivia tomó una decisión. Viviría anónimamente por un tiempo, sin el peso del apellido, sin chóferes, sin la armadura de ropa de diseño. Alquiló un apartamento sencillo en un barrio popular, vistió ropa discreta y decidió experimentar lo que era ser invisible. Fue durante una de esas caminatas por la ciudad, vestida con jeans sencillos y blusa básica, cuando entró en una casa de empeños. No tenía un motivo específico, solo curiosidad. Quería ver cómo era aquel mundo que siempre había existido paralelo al suyo, pero que nunca había tocado. Fue entonces cuando vio a Víctor. Él estaba de espaldas, encorvado sobre el mostrador, la tensión visible en sus hombros. Había algo en aquella imagen que la atrapó. No piedad, no en el sentido común. Era algo más profundo. Reconocimiento, quizás. Cuando él se giró y ella vio su rostro, vio allí una lucha que conocía bien, aunque por motivos completamente diferentes. Era el rostro de alguien intentando mantener la dignidad mientras el mundo conspiraba para arrebatársela. Ella no sabía quién era él, no sabía su historia, pero aquella imagen de aquel hombre entregando algo precioso a cambio de una miseria quedó grabada en su mente como una fotografía dolorosa. Olivia salió de la tienda justo después de él, pero mantuvo la distancia. Vio cuando él encontró a la niña que lo esperaba fuera. Vio la manera en que ella no miró las manos vacías de su padre. Vio cómo caminaron juntos, una unidad silenciosa en medio del caos urbano. Sin entender exactamente por qué, Olivia lo siguió durante algunas manzanas, manteniendo una distancia segura. Vio cuando entraron en un edificio viejo, con pintura desconchada y una escalera exterior oxidada. Observó hasta que las luces de uno de los apartamentos del segundo piso se encendieron. Cuando finalmente regresó a su cómodo apartamento, Olivia no pudo quitarse aquella escena de la cabeza. Tumbada en su cama king size, mirando al techo alto, pensó en cuán extrañas eran las asimetrías de la vida. Ella lo tenía todo y nada. Él no tenía nada y lo tenía todo. Ella, rodeada de lujos, anhelaba una conexión genuina. Él, desprovisto de comodidades básicas, tenía algo que ella nunca había podido comprar. Propósito claro,
alguien por quien luchar. En los días siguientes, Olivia se encontró volviendo a aquella zona. Se decía a sí misma que era solo curiosidad sociológica, un intento de entender mejor la vida real que siempre había estado protegida de conocer. Pero en el fondo sabía que era algo más. Había visto en aquel hombre y en aquella niña algo que la había tocado de forma inesperada. Fue en un mercado local, una semana después, cuando los vio de nuevo. Víctor empujaba un carrito casi vacío, Ana a su lado. Olivia fingió estar eligiendo productos mientras los observaba discretamente. Vio cuando Ana señaló una caja de cereales de colores, de esos con personajes de dibujos animados. Vio la mirada de deseo inocente de la niña y la expresión de Víctor cerrarse en dolor contenido. «Este de aquí es más rico», dijo Víctor suavemente, cogiendo una marca genérica del estante de abajo, «y tiene más cantidad». Ana asintió, aceptando la narrativa alternativa. Pero Olivia vio el momento en que la niña miró una vez más el cereal de colores antes de girarse. Era un duelo pequeño, silencioso. El tipo de duelo que nadie más notaría, pero que se acumulaba como cicatrices invisibles en un alma joven. Entonces sucedió algo que hizo que la sangre de Olivia hirviera. Un hombre bien vestido, llevando un carrito lleno de compras, chocó intencionadamente con Víctor al pasar. «Cuidado por dónde andas», dijo el hombre con desdén, mirando a Víctor de arriba abajo. Víctor estaba a punto de disculparse automáticamente, pero entonces vio cómo el hombre miró a Ana con el mismo desprecio. Algo cambió en su postura. Se interpuso entre el agresor y su hija. Sus hombros se ensancharon, la barbilla levantada. «Fue usted quien chocó conmigo», dijo Víctor, con voz baja pero firme. «Y le sugiero que tenga más cuidado». El hombre bufó murmurando algo sobre gentuza, pero siguió adelante. Víctor permaneció allí por un momento, respirando hondo, antes de bajar la mirada hacia Ana. «¿Estás bien, pequeña?» «Sí, papá». Olivia observó toda la escena desde su puesto de observación y algo se movió dentro de ella. Había esperado ver a Víctor encogerse, como tantos hacen cuando se enfrentan al irrespeto. Pero él había hecho exactamente lo contrario. Incluso despojado de todo, incluso cargando el peso de la derrota en sus hombros, cuando se trataba de proteger a su hija, encontraba fuerza. Era esa contradicción lo que la fascinaba. Un hombre quebrado que se negaba a ser destruido. Un padre que no tenía nada pero lo daba todo. Había dignidad allí, una dignidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar o quitar. Cuando salieron del mercado, Olivia permaneció unos minutos más, fingiendo examinar productos que no tenía intención de comprar. Su mente trabajaba rápidamente. Había algo que pudiera hacer. ¿Debería hacer algo? Y si lo hiciera, ¿sería ayuda genuina o solo otra forma de aliviar su propia conciencia culpable? Esas preguntas la perseguirían en las semanas siguientes, mientras aquel encuentro casual se transformaba en algo mucho más complicado de lo que podría haber imaginado. Porque a veces, ver el dolor de otra persona no es solo sobre empatía, es sobre ver reflejado en ellos algo de nuestra propia soledad, nuestra propia búsqueda de significado. Y reconocer eso lo cambia todo. Las semanas que siguieron trajeron una rutina extraña para Olivia. Por primera vez en años, tenía algo que hacer además de gestionar inversiones y asistir a eventos sociales vacíos. Empezó a frecuentar aquella zona de la ciudad, siempre discreta, siempre observando de lejos. No era acoso, se decía a sí misma. Era solo un interés genuino en entender una realidad diferente a la suya, pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Había algo más. Víctor y Ana representaban algo que ella había perdido cuando sus padres murieron, y el dinero se convirtió en su única compañía. Ellos tenían conexión, amor incondicional, propósito, todas las cosas que su fortuna no podía comprar. Fue en una tarde lluviosa cuando Olivia los vio de nuevo, esta vez en una situación que la dejó particularmente perturbada. Víctor estaba saliendo de un edificio comercial en el centro, donde claramente había tenido otra entrevista de trabajo. Ella reconoció el lenguaje corporal inmediatamente, hombros caídos,
paso arrastrado, la expresión de quien acaba de recibir otra negativa. Ana lo estaba esperando en una plaza cercana, sentada en un banco debajo de un árbol, protegiéndose de la llovizna. Cuando vio a su padre acercarse, no necesitó preguntar. La respuesta estaba estampada en su rostro. «No salió bien», dijo Víctor, sentándose a su lado. «Está bien, papá. Lo conseguiremos». La madurez en aquella voz infantil era simultáneamente admirable y desoladora. Olivia, observando desde dentro de una cafetería al otro lado de la calle, sintió algo apretarse en su pecho. ¿Cómo era posible que una niña de 7 años tuviera que consolar a su padre sobre fracasos profesionales? ¿Cómo era posible que ella necesitara ser fuerte cuando solo debería ser una niña? Aquella noche, en su apartamento, Olivia tomó una decisión. No podía simplemente seguir observando. Necesitaba hacer algo, pero sabía que el enfoque necesitaba ser cuidadoso. Había orgullo involucrado, dignidad que no podía ser pisoteada. Si Víctor descubriera que alguien estaba intentando ayudarlo por lástima, eso podría destruir el poco de autoestima que aún mantenía. Empezó de forma sutil. Usó sus contactos en el mundo empresarial para descubrir dónde había enviado currículos Víctor. Entonces, discretamente, a través de intermediarios, hizo que algunas puertas comenzaran a abrirse. Una constructora de tamaño mediano que necesitaba un ingeniero civil temporal. Un curso técnico gratuito sobre nuevas tecnologías de construcción que tenía inscripciones abiertas. Pequeñas oportunidades que podrían parecer coincidencia. Investigó también sobre la condición cardíaca de Ana. Descubrió programas gubernamentales de salud que podrían ayudar con los costos médicos. Rellenó formularios en nombre de Víctor, falsificando firmas cuando fue necesario. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, manipulando su vida sin permiso, pero se justificaba diciendo a sí misma que los fines justificaban los medios. La primera señal de que su plan estaba funcionando llegó 3 semanas después. Olivia estaba en su cafetería de observación habitual cuando vio a Víctor y Ana pasar por la calle. Había algo diferente en él. Los hombros estaban un poco menos encorvados. El paso tenía un poco más de energía. Más tarde, a través de sus fuentes, descubrió por qué. Víctor había recibido una llamada de la constructora. Querían entrevistarlo para un puesto temporal. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo. Era esperanza. Sin embargo, con este pequeño éxito, llegó también una complicación que Olivia no había previsto. Víctor empezó a desconfiar. ¿Cómo estas oportunidades estaban surgiendo tan repentinamente después de meses de puertas cerradas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Una noche, mientras Ana dormía, Víctor se quedó despierto repasando todo en su mente. Las cartas que llegaban fuera de plazo, las llamadas de empresas que apenas recordaba haber contactado, la notificación de que la deuda médica de Ana había sido misteriosamente reducida debido a un programa social que él no recordaba haber solicitado. Nada de eso tenía sentido. Empezó a hacer preguntas. Llamó a las instituciones, intentó rastrear el origen de estos cambios repentinos en su vida, y poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Siempre había intermediarios, empresas de consultoría, organizaciones sin rostro, pero en algún lugar de la cadena siempre aparecía una conexión, por más tenue que fuera, con decisiones que venían de arriba, de personas con recursos significativos. Alguien estaba moviendo los hilos invisibles de su vida, y eso lo enfurecía. La oportunidad de confrontar esta sospecha llegó de forma inesperada. Víctor estaba en una tienda de materiales de construcción, investigando precios para un pequeño trabajo que había conseguido cuando la vio. Olivia estaba al otro lado de la tienda, vestida de forma sencilla, pero no lo suficientemente sencilla. Había algo en su ropa, en la forma en que se movía, que delataba su verdadera posición social. Y entonces él recordó. La casa de empeños. Ella estaba allí. Él la había visto brevemente el día en que vendió su alianza. En aquel momento no le había prestado mucha atención, estaba demasiado concentrado en su propio dolor. Pero ahora, al verla de nuevo, algo hizo clic en su mente.
Empezó a seguirla, cambiando las tornas. Vio cómo ella observaba las cosas, cómo interactuaba con los vendedores, la tarjeta de crédito sin límite que usaba sin pensar. Y entonces la siguió hasta su verdadero apartamento, el ático, no el modesto que ella había alquilado para su experiencia de vida común. Olivia Alianza. No fue difícil descubrir quién era. Una simple búsqueda en Internet reveló todo. Heredera de una fortuna inmobiliaria, filántropa aficionada, conocida por sus donaciones a causas sociales. Víctor sintió la rabia crecer dentro de él como una ola. Así que era eso. Él era un proyecto de caridad, un pasatiempo para una mujer rica y aburrida que quería sentirse mejor consigo misma. Su miseria, la lucha de su hija, todo eso era solo entretenimiento para alguien que nunca había experimentado un solo día de verdadera dificultad. Esperó fuera de su edificio. Cuando Olivia salió, probablemente yendo a otra de sus sesiones de observación, Víctor la interceptó. «Necesitamos hablar», dijo él, su voz cargada de una furia contenida. Olivia se detuvo, sorprendida. Por un momento, pensó en negar, fingir que no sabía de qué estaba hablando, pero vio en sus ojos que sería inútil. «¿Sabes quién soy?», no era una pregunta. «Sé exactamente quién eres, Olivia Alianza, y sé exactamente lo que has estado haciendo». Fueron a un café cercano, un ambiente neutral donde pudieran hablar sin atraer mucha atención. La tensión entre ellos era palpable. Víctor se sentó con las manos cerradas en puños sobre la mesa. Olivia intentaba mantener la compostura, pero había algo vulnerable en sus ojos. «¿Por qué?», preguntó Víctor, su voz baja pero intensa. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Somos algún tipo de experimento para ti? ¿Una forma de sentirte mejor con tu dinero?» «No es eso», comenzó Olivia, pero Víctor la interrumpió. «¿No lo es? Entonces, ¿qué es? Me viste en mi peor momento vendiendo lo último que tenía valor sentimental para mí. Y decidiste que necesitaba ser salvado, que mi vida necesitaba tu intervención divina. Solo quería ayudar. Ayudar». Víctor casi se rió a carcajadas, pero era un sonido sin humor. «Invadiste mi privacidad, manipulaste mi vida, tomaste decisiones sobre mí y mi hija sin mi consentimiento. ¿Y llamas a eso ayuda?». Olivia sintió las palabras como bofetadas, porque él tenía razón. Todo lo que había hecho, todas las justificaciones que había creado, todo se resumía a esto. Ella le había arrebatado lo único que aún poseía: su autonomía, su derecho a elegir su propio camino, aunque fuera un camino de lucha. «Los vi», dijo ella finalmente, su propia voz comenzando a temblar. «Los vi a usted y a su hija, y vi algo que perdí hace mucho tiempo: conexión, amor, propósito. Yo lo tengo todo y no tengo nada. Ustedes no tienen nada y lo tienen todo». «No romantices mi pobreza», cortó Víctor. «No hay nada de bonito en no poder alimentar a tu hija adecuadamente, nada de noble en vender tus recuerdos para pagar facturas. Tú miras mi vida desde fuera y ves poesía. Yo la vivo y solo veo dolor». El silencio que siguió fue pesado. Olivia sintió lágrimas amenazando con caer, pero las contuvo. No tenía derecho a llorar. No cuando fue ella quien causó aquello. «Tiene razón», dijo finalmente. «No tengo derecho a interferir en su vida. No sé lo que es luchar como usted lucha. No sé lo que es la responsabilidad que usted carga. Solo pensé que podía marcar alguna diferencia». «¿Una diferencia?». Víctor se inclinó hacia adelante. «¿Quiere marcar la diferencia? Entonces, deje de tratarme como un proyecto. Deje de intentar arreglar mi vida sin preguntarme si quiero ser arreglado. ¿Incluso mi miseria ahora viene con su firma? ¿Qué quiere que haga? Quiero que me deje en paz. Quiero elegir cómo caigo y cómo me levanto, porque esas elecciones, por dolorosas que sean, son mías, son lo único que aún es mío». Víctor se levantó para irse, pero entonces se detuvo, girándose una vez más hacia Olivia. «Usted no sabe lo que es no poder dormir, porque su hija puede necesitar una cirugía y usted no tiene cómo pagarla. No sabe lo que es ver a su hija esconder que los zapatos le aprietan porque no quiere preocuparle. Usted no sabe.
Y no puede comprar ese conocimiento, no importa cuánto dinero tenga. Con esas palabras, él salió dejando a Olivia sola en la mesa, ahogada en el peso de una generosidad que había sido todo menos generosa. En los días que siguieron, Víctor canceló todos los procesos que Olivia había iniciado en su nombre. Devolvió los formularios, rechazó las oportunidades que le habían sido empujadas a aceptar. Si iba a conseguir salir de aquel agujero, sería por sus propios méritos, no a través de las manipulaciones de una extranjera bien intencionada. Pero eso lo dejó de vuelta en el punto de partida. Peor en realidad, porque ahora cargaba también la rabia y la humillación de haber sido un objeto de caridad. Las entrevistas seguían sin dar resultado. Los trabajos esporádicos pagaban cada vez menos. Ana necesitaba un nuevo medicamento que costaba el doble que el anterior. Y en su ático, Olivia también luchaba. Por primera vez en mucho tiempo, sus acciones habían tenido consecuencias reales. Había herido a alguien intentando ayudar. Había impuesto su voluntad sobre otra persona sin considerar lo que eso significaba para la dignidad de ésta. Había sido, en esencia, tan manipuladora como las personas que siempre la rodearon queriendo algo de ella. La ironía no pasó desapercibida. Ella había acusado a otros de verla solo como un apellido, como un medio para un fin. Y entonces había hecho exactamente eso con Víctor y Ana. Los había transformado en símbolos de lo que ella deseaba, sin verlos como personas reales con voluntades y orgullo propios. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando Olivia tomó otra decisión. Volvió a la casa de empeños. El mismo hombre de gafas gruesas aún estaba allí, con la misma expresión aburrida. Ella describió la alianza, la fecha aproximada en que había sido vendida. Él revisó los registros por unos minutos. «Aún la tengo aquí», dijo, mostrando el anillo de oro simple. «Nadie la compró, 500». Olivia pagó sin regatear. Salió de la tienda con la pequeña caja de terciopelo azul marino en las manos. No sabía qué haría con ella. Quizás la guardaría para siempre. Quizás encontraría una manera de devolvérsela a Víctor sin que pareciera otra manipulación. Quizás fuera solo un recordatorio permanente de cómo las buenas intenciones pavimentan caminos a lugares malos. Lo que ella no sabía era que este acto de comprar de nuevo la alianza sería el catalizador para una serie de eventos que cambiarían la vida de todos los involucrados de maneras que nadie podría prever. Porque a veces los gestos más simples llevan los pesos más complejos, y a veces intentar arreglar un error solo crea errores mayores. 2 semanas pasaron desde el enfrentamiento en el café. Víctor no había visto a Olivia desde entonces, y eso era exactamente como él quería. Volvió a su rutina de siempre: despertarse temprano, llevar a Ana a la escuela, pasar el día buscando trabajo o haciendo trabajos ocasionales, recoger a su hija, preparar la cena con lo que tenía, ayudarla con los deberes, acostarla. La rutina era agotadora, pero al menos era suya. Sus elecciones, sus decisiones, su fracaso o éxito fuera cual fuera. Pero la vida tiene una forma peculiar de no cooperar con nuestros deseos de simplicidad. En la escuela de Ana, la profesora pidió hablar con Víctor. Algo en su expresión le hizo temer lo peor. «Ana es una niña maravillosa», comenzó la profesora Clara, una mujer de mediana edad con cabello gris y ojos amables. Inteligente, educada, siempre ayuda a sus compañeros. «Pero estoy preocupada». «¿Con qué?», preguntó Víctor, sintiendo que el estómago se le encogía. Se desmaya a veces durante el recreo. No es algo dramático, solo unos segundos, pero ha ocurrido 3 veces este mes, y parece cansada constantemente. Víctor sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Él sabía lo que eso significaba. La condición cardíaca de Ana estaba empeorando. El medicamento que conseguía comprar, la versión genérica más barata, no estaba siendo suficiente. Ella necesitaba el original, más caro. O peor, quizás necesitaba la cirugía que los médicos habían mencionado como una posibilidad futura. «La llevaré al médico», dijo él, intentando mantener la voz firme. «Hay algo más», continuó Clara, vacilante.
Los otros padres comentaron que Ana usa la misma ropa casi todos los días. Y ella siempre rechaza la merienda, diciendo que no tiene hambre, pero yo la he visto mirando la comida de sus compañeros. La humillación quemó el rostro de Víctor. Una cosa era que él supiera de su pobreza. Otra completamente diferente era tenerla expuesta, discutida por extraños, convertida en chismorreo. «Yo cuido de mi hija», dijo él, su voz más dura de lo que pretendía. «Sé que sí», dijo Clara amablemente. «Veo el amor entre ustedes dos. Solo estoy intentando ayudar. Hay programas asistenciales en la escuela, vales de comida, donación de uniformes. No necesito caridad». Las palabras salieron automáticas, defensivas, pero tan pronto como las dijo, Víctor se arrepintió. Estaba dejando que su orgullo pusiera a Ana en riesgo. El orgullo no pagaría la consulta médica que ella necesitaba. No compraría el medicamento correcto. No alimentaría a su hija adecuadamente. «Lo siento», dijo él pasándose las manos por el rostro. «Solo estoy cansado». «Lo entiendo. Y mi oferta sigue en pie. Sin juicios, sin burocracia, solo ayuda». Víctor asintió, sin confiar en su voz para responder. Salió de la escuela sintiéndose más pequeño que nunca. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cuándo? ¿Exactamente su vida se había transformado en una serie interminable de humillaciones? Pero lo peor aún estaba por venir. Aquella noche, mientras Ana dormía, Víctor investigó sobre su condición. Lo que leyó lo aterrorizó. Si no se trataba adecuadamente, la válvula defectuosa podría llevar a complicaciones serias. No era cuestión de sí, sino de cuándo. Ana necesitaba cuidados mejores de los que él conseguía ofrecer. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Hola? Señor Víctor, aquí es del Hospital Santa Clara. Tenemos información sobre su hija Ana». El corazón de Víctor se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» Sí, disculpe el susto. Es sobre su tratamiento. Recibimos una donación anónima específica para casos cardíacos pediátricos. Su hija está en la lista de beneficiarios. Esto cubriría todas las consultas, exámenes y medicamentos necesarios durante los próximos 6 meses. Víctor se quedó en silencio. 6 meses de tratamiento, cubierto. Era un milagro. Era salvación. Era exactamente lo que Ana necesitaba. Era también, él estaba seguro, obra de Olivia. «Necesito pensar en ello», dijo él con la voz tensa. «Señor, con todo respeto, su hija necesita este tratamiento. Según nuestros registros, debería haberse hecho exámenes de seguimiento hace 2 meses». «Lo sé», dijo Víctor cerrando los ojos. «Lo sé». Colgó el teléfono y se quedó sentado en la oscuridad por un largo tiempo. Estaba en guerra consigo mismo. Por un lado, su orgullo gritaba que aceptar eso sería reconocer que no conseguía cuidar de su propia hija. Sería darle a Olivia más control sobre su vida, probar que ella tenía razón al intervenir. Por el otro lado, estaba Ana, su pequeña Ana, que se desmayaba en el recreo y escondía el hambre para no preocuparle. No había realmente una elección, nunca la hubo. Cuando se trata de su hijo, el orgullo necesita ser tragado. La dignidad necesita ser sacrificada. El ego necesita morir. Pero eso no significaba que le tuviera que gustar. Al día siguiente, Víctor intentó encontrar a Olivia. No fue difícil. Ella estaba en el apartamento sencillo que había alquilado, aquel que usaba para su experiencia de vida común. Cuando abrió la puerta y lo vio, había sorpresa y algo más en sus ojos. Miedo, quizás, o esperanza. «Fuiste tú en el hospital», dijo él. No era una pregunta. Olivia dudó, entonces asintió. «Sé que dijiste que te dejara en paz. Lo intenté. Pero entonces vi a tu hija en la escuela y ella parecía tan cansada y pensé que al menos eso podría hacerlo sin quitarte tu autonomía. Es anónimo. No tiene ninguna conexión conmigo oficialmente. Excepto que yo lo sé, que tú y yo lo sabemos». «Sí». Víctor entró en el apartamento sin ser invitado. Olivia cerró la puerta tras él. Por un largo momento ninguno de los dos habló. «Lo voy a aceptar», dijo Víctor finalmente, «por el bien de Ana.
Pero quiero que entiendas algo. Aceptar ayuda para salvar la vida de mi hija no es lo mismo que perdonarte por intentar administrar mi vida. No es lo mismo que validar lo que hiciste. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Víctor se giró hacia ella y había años de frustración en sus ojos. Realmente lo entiendes, porque desde mi punto de vista sigues haciendo exactamente lo mismo. Sigues decidiendo lo que es mejor para mí y mi hija sin consultarnos. Ana necesita este tratamiento. Tú mismo lo sabes. Lo sé, y eso me mata. Me mata porque demuestra que solo no soy suficiente. No consigo darle lo que ella necesita. Y me mata aún más porque tienes razón. Mi orgullo no vale la salud de ella. Olivia vio entonces por primera vez la verdadera extensión del dolor que había causado. No era solo sobre autonomía o dignidad. Era sobre un padre confrontando su propia insuficiencia. Era sobre amor siendo aplastado por el peso de la realidad. Lo siento, dijo ella, y esta vez no eran solo palabras vacías. Lo siento de verdad, no por ayudar a Ana. Eso lo haría de nuevo, pero por no entender lo que mis acciones significaban para ti. Víctor se sentó en el pequeño sofá del apartamento, de repente exhausto. ¿Alguna vez has pasado hambre de verdad? ¿Alguna vez te has quedado despierta toda la noche porque no tenías dinero para el alquiler y sabías que podrías estar en la calle por la mañana? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre comprar comida o medicinas para tu hijo? No, admitió Olivia, sentándose también, manteniendo una distancia respetuosa. Nunca. Entonces no puedes entender. No de verdad. Para ti, el dinero es algo que siempre ha estado ahí. Es como el aire. No piensas en ello porque nunca tuviste que pensar. Para mí, cada céntimo es una batalla. Cada factura pagada es una victoria. Y cuando tú entras y lo facilitas todo, me robas esas pequeñas victorias. Me transformas en un receptor pasivo en lugar de un luchador activo. Pero sigues siendo un luchador, dijo Olivia suavemente. Aceptar ayuda no cambia eso. Es más, hace la lucha más difícil, porque ahora tienes que luchar también contra tu propio orgullo. Víctor casi sonrió, pero el gesto fue amargo. Filosofía de rico. Quizás, pero no deja de ser verdad. Se quedaron en silencio de nuevo. Olivia se levantó y fue hasta un armario, de donde sacó la pequeña caja de terciopelo azul marino. Víctor la reconoció inmediatamente. «La compré de nuevo», dijo ella, extendiendo la caja hacia él. «Tu alianza. Pensé que deberías tenerla de vuelta». Víctor miró la caja como si fuera una serpiente venenosa. «No puedes devolver la identidad de alguien. Solo quien la perdió puede elegir cuándo recuperarla. Entonces guárdala tú, para cuando estés listo». «No quiero». «Por favor», había súplica en la voz de Olivia. «Déjame hacer al menos esto bien». Víctor cogió la caja, no porque quisiera, sino porque no tenía energía para seguir discutiendo. Miró la alianza por un largo momento. Todos los recuerdos que llevaba inundaron su mente. Rosa, sonriendo el día de la boda. Ana bebé en sus brazos. Una época en la que aún creía que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. «Rosa me dejó», dijo él de repente, sorprendiéndose a sí mismo tanto como a Olivia. «La madre de Ana. No por otro hombre, solo porque no aguantó. Y no la culpo. No realmente. Era demasiado. Es demasiado». «¿Todavía la amas?» «No sé. Creo que amo su recuerdo. Amo a quien ella era antes de que todo esto nos rompiera a los dos. Pero a la persona real, a la que se fue, a esa ya no sé si la conozco». Olivia no dijo nada, solo escuchó, y de alguna manera eso fue más valioso que cualquier palabra de consuelo podría haber sido. «Llevaré a Ana al hospital mañana», dijo Víctor finalmente, guardando la caja en el bolsillo, «para empezar los exámenes». «Eso está bien, pero todavía estoy enfadado contigo». «Lo sé, y no voy a fingir que todo está bien entre nosotros. No estoy pidiendo eso». Víctor se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Se giró para mirar a Olivia una vez más. «¿Por qué te importa tanto? En serio, ¿cuál es tu interés en todo esto? Porque no puedo creer que sea solo bondad».
Nadie hace lo que tú hiciste por pura bondad. Olivia consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque cuando te vi en aquella casa de empeños, vi algo que perdí cuando mis padres se fueron. Vi propósito. Vi a alguien luchando por algo que realmente importa, y yo quería ser parte de eso. Egoísta, lo sé, pero es la verdad. Entonces todo esto fue por ti, no por mí. Al principio quizás sí, pero ya no. Ahora es porque Ana necesita estar sana, porque tú mereces una oportunidad, y porque quizás, solo quizás, yo pueda hacer algo bueno en este mundo que no sea solo tirar dinero a los problemas y esperar que desaparezcan. Víctor asintió lentamente. No era perdón, todavía no, pero era quizás el comienzo de algo. Comprensión, posiblemente, o al menos el reconocimiento de que las motivaciones humanas son raramente simples o puras. Gracias, dijo él, y las palabras le costaron. Por Ana, solo por ella. Solo por ella, asintió Olivia. Después de que él salió, Olivia se quedó sola en el apartamento silencioso. Había dado el primer paso para arreglar lo que había roto, pero sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Construir confianza cuando se empieza con manipulación no es tarea fácil. Quizás fuera imposible. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella tenía algo por lo que luchar. No solo un proyecto de caridad abstracto, personas reales, con dolores reales y esperanzas reales. Víctor con su orgullo herido pero inquebrantable. Ana con su corazón frágil pero espíritu fuerte. Y quizás, solo quizás, ella pudiera aprender de ellos tanto como ellos la necesitaran a ella. Porque la riqueza puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar sabiduría. Y esta familia rota pero entera tenía una sabiduría que ninguna universidad enseña y ninguna herencia puede transmitir. Era la sabiduría de quien sobrevive cuando sobrevivir debería ser imposible. De quien ama cuando amar lo cuesta todo. De quien sigue esperando cuando toda evidencia sugiere que la esperanza es una ilusión. Y Olivia, con todos sus millones, estaba en bancarrota de esas cosas. Completamente, desesperadamente en bancarrota. Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles, pero significativos. Ana comenzó el tratamiento adecuado en el Hospital Santa Clara. Los exámenes revelaron que su condición era controlable, pero exigía medicación consistente y seguimiento regular. La posibilidad de cirugía aún existía, pero había sido pospuesta a un futuro distante. Ya no era una amenaza inmediata. Ver a su hija con más energía, viéndola jugar sin el cansancio constante, fue para Víctor una alegría que venía mezclada con culpa. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿Por qué había esperado tanto para buscar ayuda adecuada? Las respuestas eran obvias, pero eso no aliviaba el peso en su pecho. Víctor y Olivia habían establecido una especie de tregua incómoda. Ella ya no intentaba orquestar su vida, y él aceptaba la ayuda con el tratamiento de Ana, porque no había alternativa racional. Pero no eran amigos. Apenas eran conocidos. Eran solo dos personas unidas por circunstancias que ninguno de los dos había elegido. Fue Ana quien comenzó a cambiar esa dinámica. Niña que era, no cargaba el peso de las complejidades adultas. Para ella, Olivia era simplemente la señora amable que aparecía a veces, que hablaba con ella sobre la escuela y los dibujos animados, que parecía realmente interesada en su vida. «Papá», dijo Ana una tarde, mientras coloreaban juntos en la pequeña mesa de la cocina, «¿por qué la señora Olivia nunca viene a cenar aquí?» Víctor dejó de colorear, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué no la invité? ¿Por qué no?» ¿Cómo explicar a una niña de 7 años las capas de orgullo, resentimiento e incomodidad que existían entre él y Olivia? ¿Cómo decir que aceptar ayuda médica era una cosa, pero abrir su humilde casa a alguien que vivía en un ático era algo completamente diferente? Es complicado, pequeña, pero ella es agradable y siempre está sola. La vi en el parque el otro día, sentada sola en un banco, solo mirando a la gente. Víctor miró a su hija, sorprendido por la observación. Ana tenía razón.
Olivia siempre estaba sola. Incluso cuando estaba rodeada de otras personas, había una soledad fundamental en ella. Quizás por eso la había reconocido en aquel primer encuentro. Soledad reconoce soledad. Si quieres, puedes invitarla, dijo Víctor, sorprendiéndose a sí mismo. Pero no tenemos comida sofisticada, solo lo que solemos comer. Ana sonrió, aquella sonrisa luminosa que hacía que todo valiera la pena. A ella no le importa eso. A la gente agradable no le importan esas cosas. Y así fue que, el viernes siguiente, Olivia apareció en la puerta del apartamento de Víctor con una pizza en la mano. No una pizza cara de restaurante sofisticado, sino una sencilla de la pizzería de la esquina. Ana dijo que era pizza los viernes, explicó Olivia, pareciendo genuinamente nerviosa. Lo dijo, ¿verdad? Víctor sonrió débilmente. Cuando tenemos dinero para pizza, sí. ¿Puedo pasar? Víctor dudó solo un momento antes de apartarse de la puerta. Claro. El apartamento era pequeño, modesto, con muebles viejos y paredes que necesitaban pintura, pero estaba limpio, organizado de la mejor manera posible. Había dibujos de Ana en las paredes, fotos antiguas en marcos de fotos baratos, una estantería improvisada con algunos libros y juguetes donados. Olivia miró alrededor, no con piedad, sino con algo que parecía respeto. Había vida allí, había amor, cosas que su ático, por lujoso que fuera, no tenía. La cena fue extraña al principio. Víctor estaba tenso. Ana intentaba compensar con conversación animada, y Olivia no sabía exactamente cómo actuar. Pero poco a poco, a medida que comían pizza y conversaban sobre cosas sin importancia, la tensión comenzó a disminuir. Fue entonces cuando Ana hizo la pregunta que lo cambió todo. «Olivia, ¿tienes familia?» Olivia hizo una pausa, el trozo de pizza a medio camino de su boca. «Tuve. Mis padres. Ellos se fueron hace algunos años». «Como mi madre se fue», dijo Ana con la brutal simplicidad de la infancia. Ella no aguantó. «Ana», comenzó Víctor, pero Olivia lo interrumpió. «Está bien. Es verdad, ¿no? A veces la gente se va, por razones diferentes, pero se va». «¿Te quedas sola?», preguntó Ana. «Sí, casi siempre». «Eso es triste». «Sí», asintió Olivia, y había una honestidad cruda en aquella admisión. «Pero estoy aprendiendo que estar solo es diferente de sentirse solo. Se puede tener compañía y aún sentir soledad. Y se puede estar físicamente solo pero conectado». Víctor la miró con nuevo interés. Había más en esa mujer que la heredera rica que él había asumido que era. Había profundidad, dolor, búsqueda de significado. Después de la cena, mientras Ana veía dibujos, Víctor y Olivia se quedaron en el pequeño balcón que apenas cabía para 2 personas. La ciudad se extendía ante ellos, luces parpadeando en la noche. «Gracias por dejarme venir», dijo Olivia. «Fue idea de Ana, no mía». «Lo sé, pero podrías haber dicho que no». Víctor se quedó en silencio por un momento. «Ella tiene razón sobre ti. Te quedas demasiado sola. ¿Y tú no?» «Es diferente. Yo tengo a Ana. Tengo propósito. Tú tienes dinero, pero no tienes a nadie. Es una forma cruel de decirlo, pero no está mal. Lo siento, no quise ser cruel. No, está bien. Es refrescante, en realidad. La gente a mi alrededor siempre miente. Dicen que tengo amigos cuando sé que lo que tengo son oportunistas. Dicen que soy afortunada cuando sé que solo soy rica. Y no es lo mismo». Víctor consideró eso. «Aún preferiría tener tus problemas que los míos». «¿Preferirías?» Olivia se giró hacia él. «¿Incluso sabiendo que tendrías que renunciar a Ana? Porque solo sin propósito, sin amor real, así es como vivo». «No renunciaría a Ana por nada en este mundo». «Exacto. Entonces, quizás nuestros problemas son simplemente diferentes, no necesariamente mejores o peores». Fue un momento de entendimiento mutuo. No perdón, todavía no, pero reconocimiento. 2 seres humanos, cada uno atrapado en sus propias prisiones, intentando encontrar una salida. Los viernes se convirtieron en tradición.
Olivia traía pizza, a veces otros platos sencillos que ella aprendía a hacer. Nada sofisticado, nada que pareciera caridad, solo compartir una comida. Ana empezó a esperar esas visitas, preparando dibujos para mostrar, historias para contar. Pero fue durante uno de esos viernes cuando todo cambió de nuevo. Víctor recibió una llamada. Una constructora en otra ciudad en el sur de España estaba ofreciendo un puesto permanente. Ingeniero civil. Salario 3 veces mayor que cualquier cosa que había conseguido hasta entonces. Beneficios completos. Estabilidad real. Era todo lo que él había soñado. Era la respuesta a todas sus oraciones. Era también una decisión imposible. «Quieren una respuesta en una semana», le dijo a Olivia después de colgar, su voz tensa. «¿Vas a aceptar?», preguntó ella, y había algo extraño en su voz. Miedo, quizás. «No lo sé. Es una oportunidad increíble. Cambiaría todo para mí y para Ana. Pero significa dejar todo atrás. Su escuela, el tratamiento que está funcionando y tú». La última palabra salió antes de que él pudiera detenerla. Y una vez dicha, flotó en el aire entre ellos, pesada de significado. «¿Yo?». Olivia intentó sonar casual, pero falló. «A Ana le gustas, te espera y su tratamiento aquí está funcionando. Cambiar de ciudad significaría empezar todo de nuevo con nuevos médicos, nueva escuela, nuevos desafíos. Pero el dinero resolvería muchos problemas. Los resolvería, pero crearía otros». Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Víctor sabía que debería aceptar. Era la decisión sensata, la decisión adulta, la decisión que colocaría a Ana en una mejor posición financiera. Pero por primera vez en años, no era solo sobre supervivencia, era sobre calidad de vida. Y Ana estaba feliz allí. Por primera vez desde que Rosa se fue, su hija tenía estabilidad, tenía a Olivia. Tenía una rutina que funcionaba. «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó Víctor, y fue sorprendente para ambos que él le estuviera pidiendo su opinión. «Creo que ya sabes la respuesta», dijo Olivia cuidadosamente, «y cualquier cosa que diga parecerá tendenciosa porque no quiero que se vayan». Víctor la miró. Realmente la miró por primera vez sin las barreras de rabia y resentimiento. Vio a una mujer asustada de perder la única conexión real que tenía. Vio una vulnerabilidad que ella rara vez mostraba. «¿Te quedarías aquí?», preguntó él. «Si estuvieras en mi lugar con esa oferta, ¿elegirías quedarte?». «No lo sé. Nunca he tenido que tomar decisiones difíciles como esa. Mis elecciones siempre han sido sobre qué comprar, dónde viajar, a qué evento asistir. Nunca han sido sobre comida en la mesa o un techo sobre la cabeza. Entonces ahora entiendes un poco. Entiendes que cada decisión para personas como yo conlleva un peso. No hay elecciones fáciles, solo elecciones menos imposibles». Olivia asintió, y había lágrimas en sus ojos que no intentó esconder. «Sea cual sea tu decisión, la apoyaré, y me aseguraré de que Ana continúe el tratamiento. No importa dónde estén». «¿Sin manipulación? ¿Sin juegos?». «Sin manipulación, sin juegos. Solo ayuda real, pedida y aceptada libremente». Antes de que pudieran continuar la conversación, Ana salió al balcón. «Papá, Olivia, vengan a ver. Mi dibujo animado favorito ha empezado». Siguieron a la niña hacia adentro, y Víctor sintió que el corazón se le encogía. Ana estaba sonriendo, realmente sonriendo. Sus ojos brillaban. No había el cansancio constante que la asediaba antes. Y ella estaba cómoda, relajada, feliz. ¿Cómo podría arrancarle eso? ¿Cómo podría poner el dinero por encima de la primera estabilidad emocional que ella tenía desde que Rosa se fue? Pero ¿cómo podría rechazar una oportunidad que resolvería tantos problemas? ¿Que le daría a Ana todo lo que ella merecía materialmente? No había respuesta correcta. Solo había elecciones con consecuencias, y él tendría que vivir con cualquiera que hiciera. Aquella noche, después de que Olivia se fue y Ana dormía, Víctor se quedó despierto mirando al techo. La alianza que Olivia había comprado de nuevo estaba en un cajón intacta. Él la cogió, sintiendo el peso del metal frío en sus manos.
Rosa se había ido porque el peso era demasiado. Él no la culpaba, pero ahora, por primera vez, tenía una oportunidad de aliviar ese peso, de darle a Ana lo que ella merecía, y estaba dudando. ¿Por qué? ¿Porque Olivia estaba en la ecuación ahora? ¿Porque por primera vez desde que Rosa se fue, había otra presencia adulta en sus vidas? ¿Por qué Ana finalmente tenía algo parecido a una figura materna, aunque imperfecta y complicada? Eran preguntas que él no estaba listo para responder. Entonces guardó la alianza de nuevo, apagó la luz e intentó dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Nunca llegaba cuando decisiones imposibles esperaban al amanecer. La semana de plazo que Víctor tenía para decidir sobre la oferta de empleo pasó como arena entre los dedos. Cada día traía nuevos argumentos para cada lado. Aceptar era seguridad financiera. Rechazar era estabilidad emocional. No había forma de tener ambos. Mientras tanto, Olivia también enfrentaba sus propias decisiones. La fundación familiar, que había quedado en manos de administradores profesionales desde que sus padres se fueron, estaba necesitando dirección. Los consejeros la presionaban para asumir el control activo. Había proyectos importantes esperando aprobación, inversiones que necesitaban firma, decisiones que solo la heredera directa podía tomar. Eso significaría volver a aquel mundo, el mundo de los apellidos importantes, de las obligaciones sociales, de las personas que la veían solo como un medio para un fin. Significaría dejar atrás este breve período de anonimato, de conexión real, de propósito que no venía acompañado de adulación. Significaría dejar a Víctor y a Ana. Fue en una mañana de jueves cuando todo se desmoronó. Ana tuvo lo que los médicos llamaron una crisis cardíaca leve durante la clase de educación física. No fue grave, no en el sentido de riesgo de vida inmediato, pero fue suficiente para asustarla y asustar a todos a su alrededor. La profesora Clara llamó a Víctor inmediatamente y él corrió a la escuela con el corazón desbocado. Cuando llegó, Ana estaba consciente, pero pálida y asustada. «Papá, me dolió mucho el pecho», dijo ella, y había miedo real en sus ojos. El hospital al que la llevaron no era el Santa Clara, donde recibía tratamiento, sino el comunitario más cercano. Era un hospital público, superpoblado, con personal sobrecargado. Víctor rellenó formularios con manos temblorosas, intentando explicar la condición de Ana, los medicamentos que tomaba, su historial. Fue entonces cuando apareció Olivia. Víctor no sabía cómo lo había descubierto, pero allí estaba ella, con ropa sencilla y el rostro marcado por una preocupación genuina. «¿Cómo está?», preguntó sin aliento. «Estable, pero están haciendo exámenes. Dijeron que puede llevar horas». «Puedo trasladarla a un hospital particular, atención más rápida». «No», dijo Víctor, pero su voz no tenía la convicción habitual. «Aquí está bien». Pero no estaba bien. Esperaron 3 horas en una sala, de emergencias abarrotada, antes de conseguir una cama temporal para Ana. 2 horas más hasta que un cardiólogo pudo examinarla. Durante todo ese tiempo, Víctor y Olivia permanecieron juntos, unidos por la preocupación por la niña, a la que ambos habían aprendido a amar. Fue allí, en aquellas largas horas de espera, donde las barreras finalmente comenzaron a caer por completo. No había espacio para el orgullo cuando una niña estaba en peligro. No había lugar para los resentimientos cuando el miedo era más grande que todo. «Debería haber aceptado el empleo», dijo Víctor de repente, con la cabeza entre las manos. «Con aquel salario ella tendría el mejor tratamiento posible. No tenías cómo saber que esto sucedería. Pero yo sabía que ella necesitaba más. Siempre lo supe. Y elegí quedarme porque era más cómodo emocionalmente. Fui egoísta». «No fue egoísta», dijo Olivia firmemente. «Tú elegiste lo que creías mejor para ella en aquel momento. Nadie puede predecir el futuro. Y quedarse en un lugar donde ella era feliz, donde tenía estabilidad, no fue egoísmo, fue amor». Víctor la miró y por primera vez realmente creyó que ella entendía. No completamente, nunca completamente, pero lo suficiente. «Tengo miedo»,
admitió él, con la voz quebrándose. No sé qué haré si algo le pasa. Ella es todo lo que tengo, todo lo que soy. Olivia le cogió la mano, un gesto simple, pero profundo. Nada le va a pasar. Los médicos dijeron que fue leve, solo un susto. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si es una señal de algo peor que está por venir? Entonces lo afrontaremos, juntos. La palabra flotó entre ellos, juntos. ¿Cuándo exactamente se habían convertido en un nosotros? ¿Cuándo la línea entre donante y receptor, entre ayudante y ayudado, se había disuelto en algo más igualitario? El cardiólogo finalmente apareció, un hombre de mediana edad con expresión cansada pero amable. «La pequeña Ana va a estar bien», dijo él. «Fue una arritmia temporal, probablemente causada por esfuerzo físico combinado con su condición. Ajustaremos la medicación y ella necesitará evitar ejercicios intensos por un tiempo». El alivio que Víctor sintió fue físico. Sus piernas casi cedieron. Olivia lo sostuvo, manteniéndolo de pie. «¿Podemos verla?», preguntó Víctor. «Sí. Está descansando, pero puede recibir visitas». Ana estaba en una cama de hospital, pareciendo pequeña y frágil bajo las sábanas blancas. Pero cuando vio a su padre y a Olivia entrar, sonrió. «Papá, la señora Olivia también está aquí». «Sí, aquí estoy», dijo Olivia, acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Mejor. El doctor dijo que mi corazón es fuerte, solo necesita ayuda a veces». «Así es. Eres fuerte, Ana. Muy fuerte». Víctor se sentó al otro lado de la cama, sujetando la pequeña mano de su hija. «Me asustaste, pequeña». «Lo siento, papá. No fue a propósito». «Lo sé. No fue tu culpa». Ana miró entre su padre y Olivia, su sabiduría infantil captando algo en el aire. «Ustedes dos parecen cansados. ¿Están peleados de nuevo?» «No», dijo Víctor, sorprendiéndose a sí mismo. «No estamos peleados». «Bien, porque me gusta cuando ustedes dos están aquí. Parece familia». Las palabras inocentes llevaban un peso inmenso. Víctor y Olivia intercambiaron miradas, ambos comprendiendo lo que Ana estaba realmente diciendo. Ella quería eso. Quería que ellos fueran familia. Quería llenar el vacío que Rosa había dejado. Era demasiada responsabilidad para poner sobre una niña. Y aún así, era lo que ella quería, lo que ella necesitaba. Ana se durmió unos minutos después, exhausta por la prueba. Víctor y Olivia salieron de la habitación para dejarla descansar. En el pasillo, la realidad de la situación los golpeó de nuevo. «Necesito rechazar el empleo», dijo Víctor. «No puedo llevarla lejos de los médicos que conocen su caso. No después de esto». «¿Estás seguro?» «No. Pero es la decisión menos equivocada». Olivia asintió. «Y yo necesito asumir la fundación. Los consejeros están amenazando con despedir empleados si no vuelvo para firmar las aprobaciones necesarias. Hay personas reales dependiendo de esas decisiones». «¿Cuándo?» «Pronto. La semana que viene, como máximo». Se quedaron en silencio, el peso de sus decisiones separadas presionando sobre ellos. «No tiene por qué ser el final», dijo Olivia finalmente. «Puedo venir a visitar. Puede que no sea todos los viernes, pero aún puedo estar presente». «Puedo», Víctor repitió la palabra. «Pero lo harás, porque cuando estés de vuelta en aquel mundo, rodeada de eventos y obligaciones, será fácil olvidarse de dos personas en un apartamento pequeño». «No voy a olvidar. Ustedes me cambiaron. No puedo simplemente volver a ser quien era antes». «La gente dice eso, pero la gente también vuelve a sus patrones». «¿Todavía no confías en mí?» No era una pregunta, sino una triste constatación. «Confío en que quieres hacer lo correcto, pero querer y hacer son cosas diferentes». Antes de que Olivia pudiera responder, una enfermera se acercó. «¿Es usted el padre de Ana?» «Sí. Ella está pidiendo por ustedes dos. Dijo que no puede dormir si ustedes no están allí». Volvieron a la habitación, donde Ana los esperaba con ojos soñolientos. «Prometan que se quedarán hasta que me duerma de nuevo». «Lo prometemos», dijo Víctor. «¿Los dos?» Olivia miró a Víctor, quien asintió casi imperceptiblemente. «Los dos»,
confirmó ella. Se sentaron en lados opuestos de la cama, cada uno sujetando una mano de Ana. Y allí, en aquella habitación de hospital iluminada por luces fluorescentes duras, con el sonido de los monitores cardíacos pitando de fondo, algo cambió fundamentalmente entre ellos. No era amor, todavía no. Era algo más básico y más profundo. Era compromiso. Era reconocimiento de que estaban conectados ahora, unidos a través de la niña entre ellos. Era aceptación de que sus vidas se habían entrelazado de una forma que no podría ser fácilmente deshecha. Ana se durmió de nuevo, su respiración volviéndose profunda y regular. Pero Víctor y Olivia permanecieron, ninguno de los dos queriendo ser el primero en soltar la mano de la niña. Ninguno de los dos queriendo ser el primero en romper este momento frágil de unión. «Gracias por estar aquí», dijo Víctor finalmente, su voz baja para no despertar a Ana. «No hay otro lugar donde debería estar. Incluso con todo lo que pasó entre nosotros, con toda la rabia y el resentimiento, especialmente por eso, porque significa que lo superamos, que encontramos algo más grande que nuestros egos y orgullos». Víctor pensó en eso. Ella tenía razón. Habían pasado de la rabia a algo más complejo. No amistad, exactamente. No asociación, completamente. Pero algo real y duradero. «Cuando asumas la fundación», dijo él vacilante, «hay algo que podrías hacer no por mí, sino como parte del trabajo». «¿Qué?» «Hay muchas familias como la mía, muchas niñas como Ana, personas que caen en las grietas del sistema porque no tienen recursos o conexiones. Quizás puedas usar tu posición para ayudar de verdad. No con caridad que quita dignidad, sino con programas que capaciten a las personas a ayudarse a sí mismas». Olivia sintió lágrimas quemar sus ojos. Era eso. Era el propósito que había buscado. No salvar a una persona como un proyecto personal, sino usar sus recursos para crear un cambio sistémico. Ayudar sin quitar autonomía. Capacitar, sin humillar. «Voy a hacerlo», prometió. «Voy a hacer de esto el foco de la fundación. Y quiero que me ayudes. Quiero tu perspectiva, tu experiencia. Porque yo puedo tener el dinero, pero tú tienes el conocimiento de cómo es realmente estar del otro lado. No soy especialista en nada más que en fallar. Eres especialista en sobrevivir, en mantener la dignidad cuando todo conspiró para arrebatártela. Eso es más valioso que cualquier diploma». Víctor no respondió, pero su agarre en la mano de Ana se apretó ligeramente. Era un sí silencioso, un compromiso de trabajar juntos, no como benefactor y beneficiario, sino como socios con diferentes formas de experiencia. Ana se removió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Instintivamente, tanto Víctor como Olivia se inclinaron, listos para consolarla, pero ella se calmó sola, volviendo al sueño profundo. «Ella va a estar bien», dijo Olivia. «Sí», asintió Víctor, y esta vez realmente lo creyó, porque por primera vez no estaba enfrentando todo solo. Tenía ayuda, real, genuina, sin ataduras, y eso marcaba toda la diferencia. No resolvía todos los problemas. Víctor seguía siendo pobre. Ana aún tenía una condición cardíaca. Olivia aún cargaba la soledad de su posición social. Pero ahora enfrentaban esas cosas juntos, y eso hacía el peso más soportable. Cuando Ana finalmente recibió el alta al día siguiente, fue Olivia quien las llevó a casa en su coche. No el coche de lujo que poseía, sino un sedán sencillo que había comprado para sus incursiones por la ciudad. No comentaron sobre ello, pero los tres entendieron el significado. Ella se estaba adaptando al mundo de ellos, no intentando elevarlos al suyo. En el apartamento, Olivia ayudó a acomodar a Ana en la cama. La niña estaba cansada, pero de buen humor, aliviada de estar en casa. «Olivia», llamó Ana antes de que la mujer saliera. «¿Te vas ahora que estás cuidando la fundación?» «Voy a estar más ocupada», admitió Olivia. «Pero no me voy, lo prometo. Las promesas son importantes», dijo Ana con seriedad. «Papá siempre dice que las promesas deben cumplirse. Y yo voy a cumplir esta». Olivia salió poco después, dejando a Víctor y Ana solos,
pero la presencia de ella parecía haberse quedado, marcando el espacio de forma indeleble. «Papá», dijo Ana cuando Víctor la estaba arropando, «¿Olivia es como una madre ahora?» La pregunta tomó a Víctor desprevenido. ¿Cómo responder a eso? Olivia no era la madre de Ana, no en el sentido biológico o legal, pero se había convertido en algo significativo en sus vidas, alguien que se preocupaba, alguien que se quedaba. «Ella es alguien especial», dijo él cuidadosamente. «Alguien que nos quiere mucho a ti y a mí. A mí también me gusta. ¿A ti te gusta ella, papá?» Víctor pensó en la pregunta. ¿Le gustaba Olivia? Meses atrás, la respuesta habría sido un no enfático. Ella representaba todo lo que él resentía: privilegio, intrusión, caridad mal dirigida. ¿Pero ahora? «Sí», dijo él finalmente. «Me gusta ella». «Bueno», dijo Ana, bostezando, «porque a ella también le gustas tú. Lo veo en la forma en que te mira». Con esa observación desconcertante, Ana cerró los ojos y se durmió, dejando a Víctor solo con pensamientos que no estaba listo para examinar muy de cerca, porque si fuera honesto consigo mismo, lo que sentía por Olivia había evolucionado a algo más complicado que una simple aceptación. Había respeto, había gratitud genuina, y había algo más, algo que él no estaba listo para nombrar. Todavía no. Los meses siguientes trajeron cambios que ninguno de los tres podría haber previsto. Víctor rechazó formalmente la oferta de empleo en el sur, pero eso abrió una puerta inesperada. El mismo reclutador, impresionado con su honestidad sobre las razones del rechazo, lo conectó con una empresa local que necesitaba un ingeniero civil para proyectos temporales. No era el salario triple, pero era estable. Era dignidad conquistada. Por primera vez en años consiguió comprar ropa nueva para Ana, zapatos que no apretaban, libros que ella quería, no solo los prestados de la biblioteca. Ana floreció. Su corazón aún necesitaba monitoreo, pero estaba fuerte. Reía más, jugaba más. Había vuelto a ser niña en lugar de la pequeña adulta, que las circunstancias la habían obligado a ser. Y Olivia encontró propósito. La fundación, bajo su liderazgo, comenzó a marcar una diferencia real. Programas de microcrédito para pequeños empresarios, becas de estudio completas, no solo matrículas, sino también materiales y vivienda. Clínicas comunitarias que respetaban la dignidad de los pacientes. Los viernes se volvieron sagrados para los tres. Era el día en que dejaban el mundo exterior a un lado y eran solo ellos. Una familia improbable, construida no de sangre sino de elección y persistencia. Fue durante uno de esos viernes, casi un año después de su primer encuentro, en la casa de empeños, cuando la revelación final ocurrió. Estaban todos sentados en el pequeño sofá del apartamento, viendo una película que Ana había elegido, cuando alguien llamó a la puerta. Víctor se levantó, intrigado. No esperaba a nadie. Cuando abrió, encontró a una mujer en el umbral. Por un momento no la reconoció. Entonces su cerebro registró los rasgos familiares, los ojos que Ana había heredado. Rosa. El nombre salió como un susurro impactado. Detrás de él, oyó a Olivia levantarse, probablemente sintiendo la tensión, y Ana, su pequeña Ana, también se puso de pie. «Hola, Víctor», dijo. Rosa y su voz temblaba. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar contigo, con ustedes dos». Víctor quedó paralizado, incierto de qué hacer. Fue Olivia quien tomó la decisión. Tocó su brazo gentilmente. «Voy a llevar a Ana a la habitación para que termine la película allí». «No», dijo Ana, su voz pequeña pero firme. «Quiero quedarme. Ella es mi madre». Todos miraron a la niña. Había en ella una madurez que rompía el corazón. Ella sabía quién era Rosa. La recordaba, aunque vagamente, y tenía derecho a estar presente. «Está bien», dijo Víctor finalmente abriendo espacio para que Rosa entrara. El apartamento de repente pareció aún más pequeño. Rosa miró alrededor, viendo los cambios desde la última vez que había estado allí. Vio los dibujos de Ana en las paredes, la cocina más organizada, las pequeñas mejoras que Víctor había hecho con su nuevo salario, y vio a Olivia,
una desconocida que claramente estaba cómoda en aquel espacio. «¿Quién eres?», preguntó Rosa, y había múltiples capas en aquella pregunta. «Olivia», respondió ella simplemente. «Una amiga de la familia». Rosa asintió, entendiendo más de lo que se dijo. Se giró hacia Ana. «Estás tan grande, tan bonita». «Gracias», dijo Ana educadamente, pero manteniendo la distancia. «Sé que no merezco estar aquí», comenzó Rosa, lágrimas ya cayendo. «Los abandoné. Me fui cuando las cosas se pusieron difíciles. Fui cobarde». «No fuiste cobarde», dijo Víctor sorprendiendo a todos. «Fuiste humana. Tenías un límite y lo alcanzaste. No te culpo por eso». «Pero Ana, nuestra hija, yo la dejé». «Sí, la dejaste, y eso la hirió, y sigue hiriéndola, pero también es parte de su historia ahora, algo que ella tendrá que procesar y eventualmente aceptar». Rosa miró a Ana, buscando señales de rabia, de rechazo, pero la niña solo la miraba con curiosidad distante. No había odio, pero tampoco había el amor incondicional que había antes. «¿Por qué volviste?», preguntó Ana, la pregunta que todos querían hacer. «Porque hice terapia, porque trabajé en mí misma, porque me di cuenta de que irme fue lo correcto para mí en aquel momento, pero quedarme lejos para siempre no lo era. Eres mi hija, y te amo, aunque haya fallado en mostrarlo». «El amor no es solo un sentimiento», dijo Ana, y sus palabras eran ecos de conversaciones que había tenido con Víctor y Olivia. «Es acción, es estar presente, es no rendirse». Rosa sollozó abiertamente ahora. «Tienes razón, y yo me rendí. No puedo cambiar eso. Solo puedo intentar hacerlo mejor de ahora en adelante, si me dejas». Víctor y Olivia intercambiaron miradas. Esto no era sobre ellos, era sobre Ana, y Ana necesitaba tener voz en esta decisión. «¿Qué quieres, pequeña?», preguntó Víctor gentilmente. Ana pensó por un largo momento. «Quiero conocer quién eres ahora», le dijo a Rosa. «No la madre que se fue, sino la persona que eres ahora». Despacio, con papá y Olivia presentes. Era una respuesta sorprendentemente madura para una niña de 8 años. Pero Ana había crecido demasiado rápido, había aprendido sobre la pérdida y la recuperación, sobre cómo las personas son complejas e imperfectas. «Eso es justo», dijo Rosa, «más de lo que merezco». La conversación que siguió fue difícil. Rosa explicó dónde había estado, qué había hecho. Trabajaba como gerente de una pequeña tienda en otra ciudad. Se había estabilizado financiera y emocionalmente. No quería volver al matrimonio con Víctor. Ambos entendían que aquel capítulo había terminado, pero quería, si era posible, tener algún tipo de relación con Ana. Víctor estuvo de acuerdo, pero estableció límites claros. Visitas supervisadas al principio. Nada de promesas que no pudiera cumplir. Y Ana siempre tendría la última palabra sobre el ritmo y la extensión de la relación. Olivia permaneció en silencio durante la mayor parte de la conversación, observando. Pero su presencia era importante. Mostraba que ahora había estructura en aquella familia, que Ana tenía más que solo a Víctor, tenía una red de apoyo. Cuando Rosa finalmente salió, después de acordar una próxima visita supervisada, el apartamento quedó en un silencio pesado. Ana se fue a la habitación sin decir nada. Víctor y Olivia se quedaron en la sala. «¿Esto cambia las cosas?», preguntó Olivia en voz baja. «Cambia, pero no de la forma en que estás pensando. Rosa es el pasado de Ana. Tú y yo somos su presente, y con suerte, su futuro. ¿Estás seguro? Porque si tú y Rosa necesitan intentarlo de nuevo, por Ana». «No», dijo Víctor firmemente. «Aquel matrimonio terminó hace mucho tiempo. Y Ana no necesita padres que finjan estar juntos. Ella necesita adultos honestos que la amen. ¿Y si Rosa quiere más tiempo con ella? Entonces lo trabajaremos, como adultos. Pero no cambia lo que hemos construido aquí. No cambia que te has convertido en parte de esta familia». Olivia sintió lágrimas quemar sus ojos. «Familia. ¿Así es como lo ves? Así es como todos lo vemos.
Incluso Ana dijo ayer que eras como una segunda madre para ella, una que eligió quedarse. Antes de que Olivia pudiera responder, Ana volvió de la habitación. Estaba sujetando la cajita de terciopelo azul marino. «Papá», dijo ella, «creo que es hora de que hagas algo con esto». Víctor cogió la caja, abriéndola. La alianza aún estaba allí, brillando bajo la luz tenue del apartamento. «¿Qué crees que debería hacer?» «Creo que deberías hacer lo que dijimos», dijo Ana con sabiduría más allá de sus años. «Dársela a alguien cuando estés listo, cuando represente una nueva promesa, no una vieja». Víctor miró a Olivia. Ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos dijo nada, pero algo pasó entre ellos. Comprensión, posibilidad, esperanza. «Un día», dijo Víctor cerrando la caja, «cuando sea el momento adecuado». Ana sonrió, satisfecha con la respuesta. «¿Puedo terminar de ver mi película ahora?» «Puedes», dijo Víctor, riendo. Cuando Ana volvió a la habitación, Víctor y Olivia se quedaron solos de nuevo. Él aún sostenía la caja. «Sabes que no espero nada, ¿verdad?», dijo Olivia. «Estoy aquí porque quiero estar, no porque espere algo a cambio. Lo sé, pero quizás sea hora de dejar de pensar solo en términos de expectativas y obligaciones. Quizás sea hora de simplemente dejar que las cosas sean lo que son». «¿Y qué son?» «No lo sé todavía, pero son reales. Y son nuestras, construidas desde cero, con todos los errores y aciertos a lo largo del camino». Olivia se acercó, poniéndose a su lado. Miraron juntos por la pequeña ventana del apartamento, hacia la ciudad que se extendía más allá. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo ella. «Empecé todo esto porque me sentía vacía. Creía que ayudar a alguien llenaría el vacío, pero no fue eso lo que pasó». «¿No?» «No. El vacío sigue allí, pero ahora tengo algo más fuerte que él. Tengo conexión. Tengo un propósito que no es sobre mí. Los tengo a ustedes dos». Víctor finalmente dejó la caja a un lado y cogió la mano de Olivia. Era un gesto simple, pero cargado de significado. «Sabes que todavía somos complicados, ¿verdad? Aún tenemos nuestras diferencias, nuestros desafíos». «Lo sé, pero complicado no significa imposible». «No significa», asintió él. Se quedaron así por un largo momento, manos entrelazadas mirando al futuro con una mezcla de esperanza y realismo. No era un final de cuento de hadas, era mejor, era real. Ana apareció una vez más, esta vez bostezando. «Tengo sueño. ¿Puedo dormir ahora?» «Puedes», dijo Víctor. «Vamos a acostarla». Y los tres fueron juntos a la habitación de Ana. Víctor y Olivia la arroparon, cada uno a un lado de la cama. Era una coreografía que habían desarrollado a lo largo de los meses. Natural, cómoda, familia. «Buenas noches, pequeña», dijo Víctor besando su frente. «Buenas noches, cariño», dijo Olivia, haciendo lo mismo. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, Olivia, los quiero». «También te queremos», dijeron juntos, y era verdad. Cuando salieron de la habitación, dejando solo la luz nocturna encendida, Víctor y Olivia se detuvieron en el pasillo. Era tarde. Olivia debería irse, pero ninguno de los dos quería romper aquel momento. «Quédate», dijo Víctor de repente, «para el desayuno. A Ana le gustará, y a mí también». Olivia sonrió. «Está bien, me quedo». Y así, aquella noche común de viernes, en un apartamento pequeño en algún lugar de la capital, 3 personas encontraron algo que el dinero no puede comprar y la pobreza no puede robar. Encontraron conexión, encontraron familia, encontraron hogar. No era perfecto, nunca lo sería. Víctor aún luchaba con orgullo e inseguridad. Olivia aún cargaba la soledad de su pasado. Ana aún procesaba el abandono de su madre biológica. Rosa aún intentaba encontrar su lugar en esta nueva configuración, pero eran reales, y eran honestos, y estaban juntos, y por ahora, por hoy, eso era más que suficiente. Era todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Víctor, Olivia y Ana haya tocado sus corazones. Como ellos,
Todos nosotros cargamos nuestras luchas y buscamos conexión genuina en este mundo complicado. Si esta narrativa resonó con usted, le pedimos que se suscriba al canal para seguir recibiendo historias que exploran la profundidad de la experiencia humana. Deje su like si cree que la familia es tanto una elección como un lazo de sangre. Y cuéntenos en los comentarios qué momento de la historia le impactó más. Sus historias y reflexiones enriquecen nuestra comunidad y nos recuerdan que ninguno de nosotros está verdaderamente solo en nuestras jornadas. Hasta la próxima historia.